Hace pocos días, una pareja de pájaros horneros empezó a construir su nido en la cima de un árbol. Todo iba avanzando conforme su planificación. No obstante, determinado día, una ave de mayor tamaño, es decir, una tórtola, se posó en él y prácticamente dispuso de esta construcción para anidar por su cuenta. Los pájaros horneros en varias ocasiones intentaron recuperar este bien. Manifestaron su inconformidad, pero el poderío de la tórtola fue suficiente para no dejar cabida a esta situación y prácticamente dispuso del bien arbitrariamente. Saludos cordiales con todos. Hoy no vengo a hablar desde la fauna de la naturaleza. No obstante, fueron estos hechos que me impactaron. Pues en primer lugar, no había visto que una tórtola sea capaz de apoderarse del nido de otro tipo de ave. Y a su vez, vamos a hacer un análisis de esta situación, pero desde el punto de vista jurídico. Estimados todos, bienvenidos al canal de Derecho Público con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Por cierto, muy agradecido con todas las personas que siguen nuestro canal. Ya hemos superado los 2000 seguidores. Muchas gracias a quienes gentilmente comparten nuestras publicaciones y por los likes recibidos. Para hoy vamos a hablar de la expropiación de bienes inmuebles al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Empezamos. La expropiación es un fenómeno del derecho público, específicamente del derecho administrativo, que consiste en la transferencia de la propiedad privada que va desde su titular o propietario hacia el Estado. Para esquematizar de mejor manera el tema, identificaremos a la tórtola de nuestro ejemplo como el Estado, al pájaro hornero prácticamente como el ciudadano o propietario del bien, y finalmente el nido como el bien a ser expropiado. Hablar de Estado es prácticamente hablar de poder. Es una forma o acción o fuerza jurídica de coacción mediante el cual el Estado impone al territorio y a su población el conjunto de principios y leyes en los cuales debe funcionar la vida de la sociedad. El Estado necesita poder, necesita autoridad en muchos de los casos para cumplir o para imponer cierta conducta con el objetivo de alcanzar el bienestar público. Por lo general, la función legislativa de los países prácticamente es la encargada de expedir las leyes orgánicas de cada territorio, es decir, del territorio que les corresponde. En nuestro país fue la Asamblea Nacional quien introdujo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el desarrollo de la figura de expropiación. Esto lo hizo a través de la llamada Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública expedida en marzo del 2017, que no es otra cosa que una reforma al primer cuerpo normativo. El primer paso para la expropiación es la declaratoria de utilidad pública, que no es otra cosa que un acto administrativo que emana la administración, es decir, la entidad pública, para declarar que el bien es necesario y útil al interés social. Veamos lo que nos dice la ley. El artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente: declaratoria de utilidad pública. Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés social de acuerdo con la ley. En este contexto, el Estado debe tener definido objetivamente la existencia de una necesidad que va a ser satisfecha con la disposición y uso de determinado bien. Por ejemplo, cuando el Estado necesita la utilización de algunos terrenos para la construcción de una vía, la necesidad estaría dada por la importancia vital de comunicación para el desarrollo económico del país, para el traslado de todo tipo de mercancías, pertenencias, materias primas, productos elaborados y obviamente la comunicación y traslado de las personas. Para nuestro ejemplo, la tórtola tendría algunas necesidades siendo Estado. Podría ser la de mantener su especie, la de lograr el equilibrio, ya que a lo mejor su presencia es inevitable y debe permanecer para tener el equilibrio dentro de la fauna del territorio. Ahora bien, el marco legal vigente establece que la declaratoria de utilidad pública debe ser notificada al propietario del bien inmueble, al acreedor o en este caso posesionario. Acreedores hablemos en el supuesto no consentido de que la propiedad esté hipotecada, pero dentro de los 3 días luego de expedida la resolución. Para nuestro ejemplo, la tórtola no cumplió la notificación. Y esta situación es grave, pues estaría haciendo perder eficacia al acto administrativo, es decir, a todo el proceso expropiatorio. Veamos lo que nos dice el Código Orgánico Administrativo con respecto a la notificación. El artículo 101 del COA dice: eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado. Continuando, perfeccionada la declaratoria de utilidad pública e interés social, se deberá buscar un acuerdo entre las partes, es decir, entre el Estado y el propietario del bien,
Para ello dispondrán de un plazo no más allá de 30 días, entiéndanse, desde la notificación de la resolución de declaratoria de utilidad pública. En otras palabras, si la tórtola hubiera expedido el acto administrativo de declaratoria de utilidad pública y hubiera notificado a los pájaros horneros, dispondrían de 30 días máximo para llegar a un acuerdo. No es otra cosa más que el valor económico por la indemnización que les corresponde con respecto a la utilización del bien, en este caso a favor del Estado. Pero, ¿cuál sería el precio? La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos da la respuesta. El artículo 58.1 de la ley, en el segundo párrafo, establece: el precio que se convenga no podrá exceder del 10% sobre el valor del avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones, del cual se deducirá la plusvalía proveniente de obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario. Pero, ¿qué pasa si el Estado desea realizar la ocupación inmediata, es decir, ocupar o disponer del bien? Pues bueno, puede hacerlo, siempre y cuando proceda con el pago respectivo o, en su defecto, hacer la consignación del valor si es que no ha llegado a un acuerdo con el propietario del bien. Dicho de otro modo, si se realiza el pago de la indemnización por esa expropiación, el Estado puede ocupar el bien enseguida. O en su defecto, podrá ocuparlo siempre y cuando haya consignado el valor correspondiente. El retiro del dinero por el expropiado, que podrá requerirse en cualquier momento del juicio de expropiación, no perjudicará la impugnación propuesta. Es decir, el hecho de que el expropiado retire el dinero no significa que esté de acuerdo con el monto, en este caso, de la indemnización. El proceso sigue. Para ello, es bueno tener en cuenta lo siguiente: que el artículo 58.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública menciona: falta de acuerdo. Expirado el plazo sin que sea posible un acuerdo directo, la entidad expropiante emitirá el acto administrativo de expropiación, tomando como precio establecido en el artículo anterior, sin tomar en cuenta el 10%. El propietario podrá impugnar dicho acto ante las y los jueces de lo contencioso administrativo, exclusivamente en cuanto al justo precio, de conformidad con el trámite para el juicio de expropiación establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Dicho de otro modo, al amparo del COGEP se puede demandar el justo precio del bien expropiado. El justo precio doctrinariamente se caracteriza por ser un valor considerativo, representativo y más que nada proporcional al daño causado por parte del Estado hacia el expropiado. Ahora sí, veamos lo que nos dice la ley con respecto a las obras realizadas en el bien como tal. Artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, quinto párrafo. En ningún caso se reconocerán las obras efectuadas por el propietario posteriores a la fecha del anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social, según corresponda. Tampoco se reconocerán las obras efectuadas con anterioridad al anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública cuando se realizaron sin autorización, ni aun aquellas que a pesar de tener los permisos respectivos se haya evidenciado mala fe. Para tener claro, si el pájaro hornero hubiera decidido realizar o construir algunas obras en su nido, luego de que fue notificado o luego de que se haya hecho el anuncio del proyecto en que se va a utilizar su nido, no podría esperar indemnización alguna por estas nuevas obras. En la misma medida, tampoco puede esperar indemnización en obras anteriores al aviso del proyecto, por ejemplo, que hayan carecido de los permisos necesarios de construcción. Siguiendo con nuestro ejemplo, la tórtola hubiera podido expropiar parte del bien, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. El artículo 58.3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: expropiación parcial. Si se expropia una parte de un inmueble de tal manera que quede para el dueño una parte inferior al 15% de la propiedad, por extensión o precio, éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. Dicho de otro modo, si dentro del proceso de expropiación al propietario o dueño le queda menos del 15% de la propiedad, ya sea por área o extensión o por precio, éste podrá exigir al Estado que se le expropie todo el bien y no solo una parte. Finalmente, los servidores públicos deben tener en cuenta que si no utilizan el bien para los fines que fueron establecidos en la declaratoria de utilidad pública, este bien puede ser restituido al propietario. Leamos. Artículo 58.7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Reversión. En cualquier caso en que la institución pública no destine el bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública y de interés social, dentro del plazo de 2 años, contado desde la fecha en que quede inscrita en el registro de la propiedad, la transferencia de dominio,
el propietario podrá pedir su reversión ante el mismo órgano que emitió la declaratoria de utilidad pública y de interés social o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el plazo de 3 años. No cabrá la reversión si el nuevo destino del bien expropiado responde a una finalidad de utilidad pública y de interés social, así declarado previamente por la institución pública. De igual manera podrá solicitar la reversión en el caso que la institución pública no haya cancelado el valor del bien dentro del año siguiente a la notificación de la declaratoria, siempre que no haya juicio de por medio, en cuyo caso el plazo comenzará a correr desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia. Bueno, para concluir, en el caso del ejemplo de la tórtola, lo que habría hecho es confiscar el bien a los pájaros horneros, al no haber indemnizado el mismo, al no haber notificado oportunamente. Si bien este es un tema de mayor análisis, quedémonos con la idea de que la confiscación no es otra cosa que una intervención del Estado privándole de la propiedad, de la posesión a un ciudadano en este caso, obviamente sin la indemnización correspondiente. En este contexto, la tórtola confiscó el nido de los pájaros horneros. Resumiendo, la expropiación conlleva un debido proceso acompañada de un valor de indemnización que está reflejado en un justo precio. Eso es todo por hoy, no les quito más su tiempo, espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Hasta pronto.